Estados Unidos estaba preocupado por su nivel de competitividad relacionado a las reglas de origen que tenían los países centroamericanos al momento de firmar el Tratado de Libre Comercio. Metió en este caso la consulta al Congreso y al final le aprobaron esa reforma, ¿verdad? Esa reforma. Acá habría que explicar dos cositas que son muy rápidas. Uno, que son las reglas de origen. A ver, las reglas de origen son una normativa técnica que te dice de que si vos como país vas a importar, tenés que garantizarle y exigirle al que te va a vender, que es el exportador, de que la mayor parte de las materias primas de que está compuesto el producto salen de ese país exportador y no en este caso de una reexportación. Es decir, si yo sé que Nicaragua no produce computadora y me la vende como que si la produce él, lo que se ha hecho es comprar parte en otro país y al final vendérmela y beneficiarse con el bajo nivel arancelario, el cero nivel arancelario que tiene con respecto al país que firmó el tratado. Entonces, hay un articulito bien interesante y te dice, no, claro, Estados Unidos ha reconocido que los países centroamericanos no pueden cumplir rigurosamente las reglas de origen y le dio posibilidad para que compren más parte fuera y que lo vendan como producto propio y ahí nos salimos beneficiando. Pero no dice nada con relación a los productos agrícolas que de una u otra manera están afectando directamente, digamos, al productor nicaragüense. Esa es una de las noticias. Otra de las noticias que también me dio bastante risa es que sale, que dice, merece protección a los depósitos. Hay algo que se llama el FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósitos. Claro, comenzó primero con $5.000, en la actualidad hay $10.000. Y lo leí, no hay ningún nivel de protección. Sencillamente lo que te están diciendo acá es de que la CIBOIF, la superintendencia de banco, analizó las reglas y garantizó de que el BANEX, el recién que quebró, le devolviera $40 millones a sus depositantes, y eso liberalizó más recursos para fortalecer el FOGADE. Y claro, como los depósitos se han venido ampliando, ¿verdad?, con la inflación, etcétera, entonces cada digamos, depósito usted lo tiene garantizado hasta un monto de $10.000. Pero pónganse a pensar un inversionista o una persona que ahorra toda la vida, es decir, $10.000 no es una gran garantía. No es una gran garantía, pero no se genera una política pública que verdaderamente garantice al sector, digamos, productivo, al sector productivo. Y esto es un problema fundamental. Lo otro que quería, digamos, mencionar es esto del CAFTA y del ADA y cómo va a afectar a nuestra soberanía alimentaria y al medio ambiente, ¿verdad? Y al medio ambiente. A ver. Con esto de la globalización de las economías hay algo que se llama integración económica. Integración económica es sencillamente un acuerdo en el cual un conjunto de países se pone de acuerdo, ¿verdad?, para agruparse y enfrentar ese proceso de globalización. Sin embargo, hay dos caminos dentro de los procesos de integración. Algo que yo le llamo integración económica para el desarrollo, el modelo europeo dentro de los países que conforman la Unión Europea, y algo que yo le llamo integración económica comercial, que son los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación. En el caso del modelo de integración económica para el desarrollo es sencillamente un conjunto de países que se agrupan y establecen un plan de largo plazo. Los europeos comenzaron en el 51 y crearon algo que se llamó la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. 6 países: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Luego comenzaron a ampliarse a 9, luego a 12, luego a 15, y en la actualidad hay 27 países. Pero ellos, de una u otra manera, tienen un plan, y les voy a poner, digamos, un ejemplo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Ellos arrancaron el proceso en el 51
y lo fortalecieron en el 58 con el Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea. Pero a finales de la década de los años 70, ellos hicieron una evaluación y se dieron cuenta de que habían avanzado mucho en la parte comercial, pero todavía muchos europeos estaban teniendo problemas de seguridad alimentaria. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Crearon una política comunitaria que se llama la PAC, la Política Agrícola Común. Y la Política Agrícola Común lo que significaba era de que el 100% del presupuesto que tenía la Comunidad Económica Europea en ese momento, porque así se llamaba, se tenía que dedicar el 40% para establecer fondos de ayuda a la agricultura. Y entonces venía un agricultor y decía, mire, yo no produzco porque realmente no tengo insumo, no tengo recursos para la tierra, etcétera, etcétera. Y entonces, si presentaban un proyecto adecuado, entonces ellos accedían, digamos, a esos recursos. El 40% de todo el presupuesto comunitario les dio tan buenos resultados de que no solamente cumplieron su objetivo inicial, que era garantizar en este caso la producción y por ende la seguridad alimentaria dentro de los países que conformaban la Comunidad Económica Europea, sino que ya en la década de los años 80 ellos crearon tanto excedente que comenzaron a tirarlo al mercado internacional. Y eso estaba agotando los precios. Eso es un modelo. ¿Cuál es el modelo que nos están tratando de vender a nosotros? Los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación. A ver, un tratado de libre comercio es sencillamente una estrategia en donde un conjunto de países acuerdan liberalizar mercados, ¿verdad? Pero en ese grupo hay países fuertes y países pobres, en donde el país fuerte domina la parte comercial. El Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos estableció un elemento que se llama cuota de carne de ganado vacuno. Pero si usted no lo correlaciona con sistemas productivos de carne de ganado vacuno, que son de carácter extensivo, y usted quiere llenar la cuota, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Cortar bosque y seguir con el modelo de producción extensiva. Y entonces, ¿qué cosa? Va a afectar no solo el medio ambiente, sino también la seguridad alimentaria de la población. Ahora, ¿qué cosa es un acuerdo de asociación? Un acuerdo de asociación es un acuerdo entre dos grupos de países. Ya no estamos hablando de TLC, Estados Unidos, un socio comercial fuerte con Centroamérica, sino que estamos hablando de dos grupos de países, países de la Unión Europea y países del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, en el cual ellos no quieren comprometerse de primera mano en tratados comerciales y pusieron tres pilares fundamentales. Uno, el pilar que al final terminó siendo un tratado de libre comercio, el pilar comercial. El otro pilar era el pilar de la cooperación, ¿verdad? Y el otro pilar era el pilar político. Y incluso los europeos, dentro del acuerdo de asociación, le dijeron a los países centroamericanos que se reunieran previamente ellos en una mini cumbre y se pusieran de acuerdo para que fueran a la negociación principal a negociar. No nos pudimos poner de acuerdo en el pilar comercial, no nos pudimos poner de acuerdo en el pilar de la cooperación y no nos pudimos poner de acuerdo en la mayor parte del pilar comercial. El pilar comercial, al final, el acuerdo de asociación realmente terminó siendo o está terminando de ser un tratado de libre comercio. Sí. Y también el acuerdo de asociación, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio salió diciendo que salimos ganando porque Nicaragua obtuvo la mayor cuota de carne de ganado vacuno en Centroamérica respecto a Europa, pero igual es el mismo problema, es decir, Nicaragua tiene más o menos 16 tratados de libre comercio con todo el mundo, tiene con Taiwán, tiene con Estados Unidos, tiene con 16 tratados de libre comercio, pero no lo fortalece con políticas de apoyo al sector agropecuario para generar una verdadera competitividad.
una verdadera competitividad. Eso creo que es un elemento fundamental. Sí. Creo que es importante porque creo que siempre van condicionados pero que también en la parte política nosotros hicimos como pueblos indígenas, hicimos un pronunciamiento después de la COP 15, después de la COP 16, después de la COP de Santa Rosuna, y la parte se quedó en la parte social de toda la vida, pero la cooperación sí se logró, pero con condición. Entonces ahora que ahora se van a venir al gobierno todo con energía renovable, con energía verde, pero ¿quién está haciendo daño también a los efectos del cambio climático, a la seguridad alimentaria? De que si vemos la gasolinera y todo, especialmente el país más verde de la Costa Rica, que con los carros tiraban como verde, pero ahora ya no es cierto. Entonces, a través de todos estos cambios que se han venido dando a través de la globalización y en la parte política, que también nosotros decíamos a los señores de la Unión Europea y el Partido Mundial, de que ellos, aunque quieran aportar con nosotros indígenas, milenariamente ellos están en deuda con nosotros, aunque quisieran poner millones, pero ahora vienen y lo ponen con condiciones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la coordinadora de la Universidad de Europea, que es la cualquier pastelera, bueno, si no tenemos una pastelera jurídica, no tenemos para el Córdoba, aunque sí para Nicaragua hay operación. Bueno, no podemos llevar un diplomado si no estás avalado, porque acuérdate que los saberes de ustedes no están escritos, y comenzaron a poner los pelos, y entonces después viene y dice, sí, ahora les traemos política. Mire, es uno de los pilares fuertes para que ustedes entren. ¿A dónde se están moviendo los pueblos indígenas? El Pacífico Centinela para ir a un cargo de elección, por ejemplo, para estar en el Estado. No podríamos hablar de política cuando los pueblos indígenas son invitados, cuando los pueblos indígenas no tenían esas posibilidades como antes, por ir a una situación popular, etc. Y luego, en cuanto al último pilar, que también se hablaba era de la educación, que también era una parte de la transición que la educación iba a ser gratuita, pero cuando de los pueblos indígenas han tenido becas como para ellos de una universidad, y lo que han tenido el acceso a la Costa Atlántica, ya cuando vienen a Managua, después de 5 años se olvidaron hasta de su propio idioma, de su propia identidad, les da vergüenza presentarse, y entonces hay una discriminación que a veces ha venido a apoyar un poco con lo que es los acuerdos para la no discriminación racial, un acuerdo de la ONU, que tiene que ver con otros tratados de derechos humanos, sociales y políticos y culturales para la defensa de los pueblos indígenas. Pero por lo menos aquí estamos avanzando y yo creo que mucha gente no tiene estas cosas. Profe, una inquietud nada más. Por ejemplo, según leía, para lo que es la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, hay dos componentes básicos. El primero es la voluntad política y el segundo son los recursos. Pero viéndolo bien, o aclárenme de verdad, estos dos señores tienen que ir de la mano. Porque, por ejemplo, cuando hay soberanía alimentaria en un país es cuando este país tiene la capacidad de producir su alimento. ¿Verdad? Correcto. Y cuando no hay soberanía es cuando un país no produce y depende de otro. Pero ¿por qué se da el caso entonces, el ejemplo de Argentina? De que produce grandes cantidades, ahí decía 300 millones de personas pueden comer con la producción de Argentina. Porque estos países, ¿verdad?, no apoyan a otros países que están bajos, que no tienen alimentos, sino lo que hacen algunos países es tirar el alimento al mar. Entonces yo pienso que ahí ya por parte de políticas de gobierno, o no sé, ¿verdad?, cómo es la jugada. Yo digo de que no solo políticas de gobierno, sino que políticas de organismos, ¿verdad?, internacionales, porque usted tiene razón. Brasil, que produce un tercio de todo el café del mundo, muchas veces prefiere tirar el café al mar o dejarlo perder que mandarlo, por ejemplo, a África, ¿verdad?, a África. Y algunos elementos adicionales. ¿Alguien más quiere participar? Bien, con relación a lo que él habló
mí me gustaría aclarar, digamos, dos cosas. Uno es el hecho de que cómo se terminó firmando el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo de Asociación. En el Acuerdo de Asociación se terminó, en este caso, firmando en base a dos elementos de chantaje, como yo le llamo. ¿Cuáles fueron los dos elementos de chantaje? Fueron muy sencillos. Uno de ellos es de que los países de la Unión Europea tienen 27 países, o la Unión Europea tiene 27 países. Y al igual que el SICA, cada país tiene la presidencia a través de un mecanismo que se llama la presidencia pro tempore. Entonces, en ese momento la tenía España. Y entonces se le dijo a los negociadores, mire, España es el interlocutor más fuerte, en este caso dentro de la Unión Europea, de los países centroamericanos. Y una vez de que España traslade la presidencia pro tempore a otros países que le tocaban nórdicos, entonces van a tener menores posibilidades de tener mayores beneficios. Entonces hay que apurarse. El otro punto de chantaje que se generó era el hecho de que Europa con Centroamérica tiene unas preferencias arancelarias que se llaman sistemas generales de preferencias, en donde Centroamérica envía algún tipo de producto agrícola, hay una cuota, le cobran bajo o cero nivel de arancel. Y entonces se le digo, bien, si ustedes no firman el Tratado de Libre Comercio, esos productos que entran con ese beneficio del sistema generalizado de preferencias van a entrar con, en este caso, el arancel que es requerido. Y los niveles de exportación de estos países se van a disminuir. Bueno, son los dos elementos. Lo otro, en cuanto a la cooperación. Miren, a veces nosotros hablamos de cooperación, pero no nos aclara y los comunicadores deben de ser muy responsables en cuanto a esto. No nos aclaran qué cosa es una cooperación y qué tipo de cooperación existe. Pero una cooperación es sencillamente un ahorro externo al cual accede un país producto de que tiene ingresos. Es decir, un país que recibe una cooperación es porque gasta más de lo que ingresa y alguien le está enviando, ¿verdad? Eso es la cooperación, que es un ahorro externo producto de que hay países que supuestamente tienen superávit y hay países que tienen uno da y otro recibe. Ahora, los tipos de cooperación, hay por lo menos tres tipos de cooperación básicos. Está la cooperación bilateral, que es de gobierno a gobierno, que es la que se ha disminuido. Está la cooperación multilateral, que es la que dan estos organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, etcétera, etcétera. Y la otra es la cooperación descentralizada, que se canaliza a través de organismos no gubernamentales, municipalidades, etc. Entonces, la cooperación que realmente se ha disminuido fuertemente, por lo menos en el caso de Nicaragua, es la cooperación bilateral. Nicaragua, en promedio, desde la década de los 80, recibía en promedio 650 millones de dólares en forma de cooperación, ¿verdad? Y también hay que aclarar de que la cooperación puede ser de dos tipos. Puede ser una cooperación en forma de ayuda gratuita y puede ser una cooperación condicionada, ¿verdad? ¿Y qué es la cooperación? Venezuela, digo, Nicaragua tiene el problema energético y le doy, digamos, fondos para que me los paguen en el mediano y en el largo plazo. Yo estoy cooperando, pero no es gratis. ¿Verdad? Pero no es gratis. Entonces, podría ser, ¿verdad? Así es. Entonces, la cooperación que se está disminuyendo y que Venezuela la está sustituyendo con el 80% de esa disminución es la cooperación bilateral. La multilateral está, ustedes miren en los diarios, vienen los del Fondo Monetario Internacional y dicen, Nicaragua está cumpliendo y se le mantiene la ayuda de la cooperación. La bilateral se ha disminuido y prueba de ello son los waivers. Se rechazó el waiver de la transparencia fiscal, pero se aprobó la de la propiedad, y esa es cooperación. Entonces habría que ver, no le den un bolsón,
todo lo que es cooperación habría que hacer una estratificación. Bien, vamos a continuar. Ahí ustedes tienen qué cosa es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un derecho que tienen los pueblos y las personas. El video me gustó porque plantea como dos tipos de soberanía. La soberanía del país y la soberanía que tienen las familias o las personas a decidir qué producir para poder sostener todo su sistema. Entonces aquí se podría decir de que la soberanía alimentaria tiene relación con estos 4 o 5 elementos. En primer lugar, tiene relación con el hecho de que los países tengan sus propias políticas agropecuarias para la transformación y la comercialización de los productos alimenticios. Entonces, y le hago la pregunta, ¿ustedes no creen que cuando Somoza, en la década de los años 50, 60, tomó la política de el boom algodonero y sustituir la producción de granos básicos por algodón, no estaba, digamos, atentando contra la soberanía y la seguridad alimentaria de la población? Entonces, tiene que ver la soberanía alimentaria con esa política agropecuaria y no solo con la política, sino que la capacidad que tengan de transformar la producción y sobre todo la comercialización. ¿Cómo es posible que el queso en los lugares de producción se venda a 4 o 5 córdobas y en lugares, en este caso de comercialización, se venda a 3? Ahí hay un problema de canales de poder comercialización. La soberanía alimentaria también tiene mucho que ver con crear y proteger la reglamentación de la producción agropecuaria. ¿No creen ustedes de que la salud pública o la seguridad alimentaria o la inocuidad de los alimentos es un bien público, es un valor público? Y el hecho de que alguien vaya a comercializar un producto y le da una mala manipulación no está atentando contra la salud pública. Entonces tiene que ver con proteger y reglamentar estos productos agropecuarios tanto a nivel nacional como en el mercado doméstico. Los países a nivel internacional tienen dentro de la OMC algo que se llama normas fitosanitarias. Y esos son pruebas de laboratorio que van a garantizar la inocuidad de los alimentos. Y si la inocuidad de los alimentos no es la adecuada, ese producto no entra. Ese producto no entra. También tiene que ver la seguridad alimentaria, con la decisión que en medida quieran ser autosuficientes los países. Alguien mencionó acá la producción de arroz. Es decir, nosotros consumimos más arroz importado que arroz nacional. Bueno, eso yo lo atribuiría a dos razones fundamentales. Una de carácter económico, y es el hecho de que hay grupos de presión, grupos de poder, que están dominando el canal de comercialización del arroz y que le conviene más importar el arroz, en este caso entero, que el arroz nacional. El otro tiene que ver con la calidad y la capacidad de producción de nuestros productores. Es decir, nuestros productores tienen que estar claros de que producir no es producir cualquier cosa, sino que deben de producir de una manera de la soberanía alimentaria. Tiene también que ver con impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios. A ver, en este país, cada vez que hay importación de arroz, de pollo americano, ¿quiénes son los primeros que saltan? Los avícolas. En el año de 1982, hoy me estaba acordando, y los que somos más o menos contemporáneos, ¿verdad? Y los que somos más contemporáneos, yo recuerdo la inundación de papa rusa. Esa inundación de papa rusa hizo desaparecer cerca del 25% de la producción de papa integral. Fue regalada, ¿verdad? ¿Y por qué los afectó? Bueno, porque sencillamente botó los precios y los productores no pudieron recuperar toda la inversión que ellos habían hecho. Entonces, no necesariamente el hecho de que te regalen significa seguridad alimentaria. Y por último, tiene que ver con la prohibición y el uso de semillas transgénicas.
Fíjense bien de que la mayor parte, ahora los nicaragüenses, por lo menos en la parte urbana, ya no conocemos el maíz natural, ahora son las plantadas maseca. Ya le llevan los quintales de maseca, le echan agua y se acabó. Y tengo entendido de que eso es transgénico, ¿no? Claro. Entonces, si ustedes se fijan, la seguridad, la soberanía alimentaria tiene que ver con estos 5 elementos: con política pública, con reglamentación agropecuaria, con la decisión de ser autosuficiente, con impedir que los mercados se vean vinculados al producto y con la prohibición de esa semilla transgénica. Ahora, ¿qué cosa es la soberanía? Eso a nivel general. ¿Qué cosa es la soberanía alimentaria? Es la capacidad de los pueblos para ejercer el derecho a definir libremente, implementar su política, estrategias de alimentación, nutrición que tiendan a lograr una seguridad y soberanía, una seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr una soberanía alimentaria? Bueno, tenemos que hacer una alianza de todos, el Estado con su política pública, las familias y los comunicadores con la parte, en este caso, de los hábitos alimenticios, porque muchas veces la familia, los comunicadores tienen un papel, y es comunicar, es incidir, ¿verdad? Incidir. Entonces, si nosotros vemos los canales de televisión o la radio, el 80% son productos, ¿verdad? Bastante general, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, etcétera, etcétera. Pero ¿quién promueve realmente la Maruchan, que es horrible? ¿Quién promueve realmente, digamos, los productos nacionales o las empresas nacionales? Entonces, esto es más o menos lo que es la soberanía alimentaria, la capacidad de los pueblos de ejercer e implementar políticas, estrategias para tener una alimentación y nutrición adecuada. ¿Quién no es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria no es solo priorizar la producción agrícola para alimentar a la población, el acceso de los campesinos sin tierra, el agua, a la semilla y el crédito. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Eso es la soberanía alimentaria también. Les voy a hacer, digamos, un comentario. Hay organismos internacionales y a mí me ha llamado mucho la atención el Banco Mundial, que se ha metido en algunos temas que están tratando, digamos, de solventar el desastre que ellos mismos han creado. Y voy a poner, digamos, un ejemplo muy sencillo. El Banco Mundial últimamente se ha metido en tema de medicina alternativa. Medicina alternativa. De medicina alternativa. En el año 2003, a mí me tocó ir a presentar un trabajo a Italia, y eran 3 componentes. El componente de comercio justo, el componente de turismo alternativo, que fue el que nosotros fuimos a presentar, y el componente de medicina alternativa, ¿verdad? Y el Banco Mundial lo estaba promoviendo. Entonces, a mí me llamó la atención el comercio justo, sí, ya sabía qué cosa era y cómo funcionaba, pero eso es medicina alternativa. Entonces llegó el ministro de Ghana, un negro que tenía muchos metros, un totón así como el color de la camisa de usted y un rosario que rezaba todo el día, ¿verdad? Y dentro de su exposición a mí me llamó la atención. Entonces él decía de que en Ghana realmente existían 4 tipos de medicina alternativa. Curar en este caso con espíritu, curar con la mano, la medicina botánica y la medicina química, ¿verdad? La medicina química, etcétera, etcétera. Y yo después me acerqué al representante del Banco Mundial y le hice la pregunta: miren, pero ¿por qué el Banco Mundial de carácter financiero se está metiendo en este tipo de temas? Entonces lo que me decía era de que ellos hicieron un estudio y se habían dado cuenta de que estos laboratorios, ¿verdad?, a nivel internacional habían creado una gran dependencia en la población, ¿verdad?, una gran dependencia, y que la mayor parte de la población de países en vías de desarrollo no tiene plata.
Entonces, lo que ellos estaban tratando de hacer era promover la recuperación de los viejos conocimientos, de las alternativas, porque ellos no creían mucho en que eso se curara, ¿verdad? Pero sí en que la gente lo creía y eso de una u otra manera iba a incidir, ¿verdad?, en que se curara, porque a veces la fe no es montaña, ¿verdad? Entonces, en ese sentido a mí me llama la atención. El otro ejemplo que el mismo Banco Mundial lo hizo